¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, se ha celebrado el sorteo de la Champions 25-26 y por supuesto vamos a comentarlo porque bueno, ya se saben los rivales de todos los equipos, por supuesto lo primordial, el Real Madrid, pero bueno, antes de comentar ya pues en sí los rivales del Madrid, quiero adelantaros que en sí de lo que más voy a hablar hoy no es como tal de nuestros rivales, ¿vale? Sí que es verdad que bueno, sabéis perfectamente que este canal es primordialmente el Real Madrid, pero en este caso, al haber un, digamos, índice bastante sospechoso de posible corrupción del Fútbol Club Barcelona, otro más, otro tantísimo más, pues yo por supuesto me veo obligado a comentarlo. Y es que a ver, chavales, yo creo que muchas veces cuando me veis ser muy crítico con el Madrid, a lo mejor alguien se puede pensar, no, es que este lo hace para que los culés le den like. No, ni de coña, ni de coña. O sea, a ver, yo critico al Madrid porque, seamos serios, llevamos un año viendo putas bazofias de gestiones, de rendimientos, etc, etc, etc. Pero si yo veo la mínima cosa que me sugiera que el Barça pueda estar incurriendo en un delito, la voy a comentar. Soy jodidamente antibarcelonista y por supuesto quiero demostrarlo en este canal. Entonces, una vez dicho esto, pues bueno, al Real Madrid le han tocado los siguientes rivales. Por partes, los tengo aquí apuntados, así que os lo leo. Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Mónaco, Olympique de Marsella, Kairat Almaty, que es el equipo este de Kazajistán, no tenemos que ir a tomar por culo a jugar un partido de Champions, y Olympiacos. Bien, la verdad, es una serie de partidos que yo no diría que son fáciles, porque a ver, recordemos que ya no es como antes, que a ver, al final, yo qué sé, te toca uno difícil, uno medio, uno fácil, ok, aunque sea pasas como segundo, no. Ahora tienes que quedar entre los primeros 8 para asegurarte estar en octavos, y luego, si estás del 9 al 24, ok, a lo mejor en previa te puede tocar un equipo pedorro, como te puede tocar un equipo tocho que la líe un poquito en fase de grupos, como luego encima pasas a octavos y casi seguro te toca un coco, ¿vale? Entonces, en este caso, digamos, el número de equipos, digamos que no son ni del top, que se podría decir City-Liverpool, ni de los equipos pedorrísimos, que son Olympiacos y Kairat, digamos, los equipos in between, que en este caso son Juventus, Marsella, Benfica y Mónaco, son bastante importantes para saber si pasamos directamente, si vamos a previa o si, a ver, entiendo que no llegaremos a eso, al ridículo de directamente no pasar, pero bueno, el caso es que lo que digo, los equipos in between son muy importantes ahora, ¿vale? Entonces, el hecho de, digamos, que los equipos in between, que yo considero que son bastante potentes para, repito, ser in between, que es, digamos, fuera de la maximísima élite, yo considero que es una serie de partidos bastante difícil, la verdad. Porque al final, pues mira, equipos como Marsella, Mónaco, Benfica y Juventus, yo considero que, a ver, evidentemente, sin ser del top, considero que son equipos que nos pueden complicar las cosas. Por ejemplo, el año pasado el Mónaco, recordemos que le ganó al Barça y ahora han fichado, por ejemplo, a Pogba, que la verdad, a ver, vale que llevaba un tiempo sin jugar, pero coño, es Paul Pogba. Luego también el Marsella, que con Greenwood, con De Zerbi, está armando un proyecto bastante consistente. La Juventus, que sí que es verdad que no está bien para ser la Juventus, pero en el Mundial de Clubes les ganamos solo por un gol. Y luego el Benfica, que llega, digamos, desde 2022 compitiendo bastante decentemente en Champions. Entonces, que no se puede decir, ¿vale?, que sea una serie de partidos fácil. De hecho, yo diría que es difícil. Mi predicción es, sinceramente, yo creo que esta vez sí que pasaremos directos entre los primeros 8. Espero a lo mejor de 24 posibles puntos, pues a lo mejor unos entre 16 y 19. Creo que va a ser ahí en lo que ande el Real Madrid. Yo creo, mira, el que perderemos seguro va a ser el Mónaco, porque el Mónaco es una cosa flipante, el cómo tiene de hijo al Real Madrid de Florentino Pérez. O sea, tú te pares a pensar en equipos que, ya sea en traspasos o en partidos, tengan de hijos al Real Madrid de Florentino Pérez, y es que no sale casi ninguno, solo el Mónaco. En 2004 nos eliminan y luego nos estafan con el vago fiestero de James, que por cierto, antes, en la 2003-2004, se llevan cedido a Morientes, y con Morientes es que nos eliminan, que nos marcan no sé si 1 o 2 goles, pero bueno, ese año Morientes la rompe, Morientes muy infravalorado, por cierto.
Luego, nos cuelan 80 más 20 por Tchouaméni, que ni de coña nos vale. Y bueno, y luego ya, lo de no vendernos a Mbappé cuando tendría que haber venido, y luego al final viene cuando ya se ha convertido en el socialista premium, pues mira, ya eso lo comentamos en otro momento. En definitiva, el Mónaco nos estafa constantemente. Tiene a Florentino de hijo y es el único equipo que realmente tiene a Florentino de hijo. Entonces, una serie de partidos, diría, bastante difícil. Y bueno, ahora sí entramos con lo que es el Barça, porque les vuelve a tocar una fase de grupos, una liguilla, una serie de partidos que parece la Conference League. Bueno, ni eso, parece el grupo de la galleta, ¿vale? Porque atención, sus rivales son los siguientes, ¿vale? Empezamos fuerte con PSG y Chelsea, ¿vale? Los dos finalistas del Mundial de Clubes, ¿vale? Son rivales difíciles, pero recordemos que al final, pues mira, si pierde esos dos partidos, pero gana todos los demás, está dentro. Recordemos que lo que dije antes, al final, en esta fase, digamos que lo más importante es sobre todo los rivales in between. Entonces, tenemos un Newcastle, ¿vale? Que el Newcastle, vale, es un rival bastante bueno de ese in-between. Luego, un poquito ya más abajo, el Eintracht de Frankfurt, que a ver, por mucho que en 2022 ridiculizase al Barça en su campo, no es un buen in-between, yo creo. Y luego, atentos a esto, tenemos Brujas, Sparta de Praga, Olympiacos y Copenhague. En este caso hay solo dos equipos in-between, que son el Eintracht de Frankfurt y el Newcastle, que como dije antes, el Eintracht es un equipo para ser in-between bastante flojito. Y luego 4 equipos pedorros, recordemos, Sparta de Praga, o Slavia, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, no sé qué de Praga, Copenhague, lo diré, Olympiacos, y a ver, un segundito que lo cheque, vale, Brujas, 4 equipos pedorros que no son de las 5 grandes ligas. Entonces, yo aquí la pregunta que planteo es la siguiente: ¿ha vuelto el Barça a corromper la competición de la Champions? Porque, a ver, recordemos, digo vuelto, porque recordemos que en la época entre 2006 y 2015, el Barça tenía un patrocinio con UNICEF, en el cual, pues por supuesto, como ya sabemos, llevaban UNICEF en la camiseta, sin recibir dinero de por medio, y claro, lo que se vendía era: ¡ay, qué bueno es el Barça con los niños negritos, que pasan hambre, qué solidario, qué buenos! La realidad, mientras tanto, Senes Erzic, que era el jefe de proyectos de UNICEF, estaba también en la UEFA. Entonces, si UEFA y UNICEF se llevan bien, y Barça y UNICEF se llevan bien, chicos, regla de 3, podemos suponer que Barça y UEFA se llevan bien. No es casualidad que entre 2006 y 2015 el Barça gane 4 Champions, el periodo más exitoso de su historia, y que luego casualmente Senes Erzic deje la UEFA. Y desde entonces, la deja en 2015, desde entonces el Barça no pisa una puta final de Champions. Entonces, eso evidentemente no es casualidad. Los putos corruptos del Fútbol Club Barcelona tenían corrompida la UEFA. Y ahora la pregunta es si está volviendo a suceder, ¿vale? Porque bueno, recordemos, nos remontamos a 2021, ¿vale? En 2021, por un lado, estallaba el proyecto de la Superliga, en el cual los principales actores eran Real Madrid, Barça, Juventus, y en ese caso, pues mira, evidentemente se enfrentaban a la UEFA. Mientras tanto, la UEFA cerraba un acuerdo de colaboración con ACNUR, que es la Asociación de Refugiados de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, esto comienza, ¿y qué pasa? Que en 2022, cuando aún la Superliga se creía viva como proyecto de futuro, ya sabemos que evidentemente está muertísima. Esto ya es tema para otro vídeo, pero bueno, la Superliga está muertísima. Pues bueno, en 2022, ¿vale? El Barça y este mismo organigrama, que es ACNUR, colaboran. Esto lo podéis buscar, o sea, tanto lo de UNICEF, Erzic, el Barça, la UEFA, lo podéis buscar. Esto de ACNUR también podéis buscarlo por vuestra cuenta. Entonces, ahí volvemos a entrar en regla de 3. Si ACNUR y UEFA se llevan bien, y Barça y ACNUR se llevan bien, regla de 3, Barça y UEFA se vuelven a llevar bien. Y más aún cuando, antes de comenzar la 24-25, sale Joan Laporta a decir que si la Superliga no se hace en las temporadas 24-25 o 25-26, que ya se ve que no se va a hacer, se baja del proyecto de la Superliga. Porque la ECA, que es la European Clubs Association, quiere que el Barça vuelva. Y eso, por supuesto, le beneficia a la UEFA. Entonces, Barça y UEFA, evidentemente, vuelven a ser amiguitos. Lo cual, ¿a qué conduce?
a más puta corrupción, que es, digamos, en lo que se basa la puta historia entera del Fútbol Club Barcelona. Barça y UEFA vuelven a colaborar, vuelven a ser amigos, es decir, otro puto índice de corrupción en este puto equipo de mierda que es el Barça. Y luego, al final, no nos extrañamos con que, por ejemplo, el año pasado no se viesen contra ningún rival fuerte, ni uno, hasta semifinales, porque, a ver, el Bayern, bueno, mira, te cojo el Bayern, va. Aunque el Bayern lleve un tiempo siendo un puto circo, porque recordemos, mira, hace a lo mejor 10 años el Bayern, pues mira, habituaba a fichar a Lewandowski, a fichar a Mario Götze, en general, digamos, a los mejores jugadores de lo que es la Bundesliga. A día de hoy, a Florian Wirtz ni le huelen, a Jude Bellingham ni le huelen, a Erling Braut Haaland ni le huelen, y ya bajando un escalón, o sea, ya ni siquiera el top of the top, ¿vale? Benjamin Sesko ni le huelen, y lo diré, Nick Woltemade, hoy mismo se confirma que se va al Newcastle, jugador que tenía un acuerdo con el Bayern, pues nada, el Newcastle se lo levanta. Entonces, yo veo factible decir que el Bayern ya no es top of the top, ¿vale? Entonces, lo que digo, no se enfrenta a ningún equipo top de verdad hasta semifinales con el Inter de Milán. Y al Inter, aún así, intentaron robarle. Porque recordemos que en la ida le anulan al Inter un gol perfectamente legal por fuera de juego, que luego salen las imágenes que está fatalmente tirada la línea. Entonces, el Barça y la UEFA vuelven a estar de la manita. Sorteos regalados para el Barça, arbitrajes intuiblemente regalados para el Barça, y luego esta es otra. Es muy evidente que el Barça en la época de Guardiola estaba hasta las trancas de Dios sabe qué drogas, pero evidentemente estaban drogadísimos. No es casualidad que se saltasen cientos de controles antidoping, también lo podéis buscar. Pero bueno, el caso es que a día de hoy ya conocemos las famosas vendas de los Lamine Yamal, de los Pedri. Vemos que de repente suman un físico increíble que nunca antes habían tenido. De repente Pedri pasa de lesionarse cada 5 partidos a jugar otra vez los 60 partidos sin lesionarse, casualmente mejorando bastante su físico, que tenía el peor físico de toda primera división, y de repente puede jugar 60 partidos seguidos. Algunos dirán, no, se ha esforzado mucho. No, mira, no, es que no es creíble. O sea, cualquiera que entrene un poquito sabe que en 3 meses, que es lo que dura un verano, no construyes un físico nivel superélite. Que a ver, tampoco creo que Pedri tenga un físico superélite, pero sí por lo menos ha conseguido jugar 60 partidos de nuevo, partiendo de la base de que era un jugador que se lesionaba cada 5 partidos, tenía el peor físico de primera división. Entonces, no me lo creo, no es lógico, y más sabiendo que tienen las putas manos vendadas, y más sabiendo que a Lamine Yamal se le levantó un poquito la venda y se vio, sorpresa, un parche transandémico, que es un parche que se utiliza para, digamos, transmitir sustancias que ayudan al jugador a rendir mejor sin usar la transmisión sanguínea. Es decir, que no les pillan en controles antidoping. Entonces, blanco y en botella leche. El Barça vuelve a corromper al 100% toda competición que juega. Porque ya sabíamos que en España está todo corrompidísimo, pero es que vuelven a la carga en la UEFA. Y yo esto, por supuesto, tengo que decirlo. Tengo que denunciar a estos corruptos de mierda, que es el Fútbol Club Barcelona, que es, junto al PSOE, la mayor organización criminal del siglo XXI en Occidente. En fin, chavales, poquito más que comentar. Decidme un poquito, pues, qué pensáis del sorteo de la Champions, qué previsiones tenéis. Seguidme también en mis demás redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram. Un saludo, chavales, y ¡a la Madrid!